Anthony Edwards está demostrando que es uno de los mejores jugadores de la NBA y lo que estamos viendo de él en playoffs no tiene sentido. Siempre aumenta constantemente su nivel de juego para estar a la altura de los momentos más importantes de los playoffs. En primera ronda de postemporada de 2025 anotó 43 puntos en el partido de una serie de 5 victorias contra Los Ángeles Lakers y tras un par de actuaciones de prueba en segunda ronda contra Golden State anotó 36 el sábado. Esto no viene de ahora, esto lo hemos visto ya varias temporadas con Anthony Edwards como líder de una franquicia que necesitaba precisamente un jugador como él. Anthony Edwards se ha cargado a Kevin Durant, se ha cargado a LeBron James y puede cargarse a Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía, pero lo que es como líder no tiene sentido alguno. Anthony Edwards, aparte de ser el líder que Minnesota Timberwolves necesitaba y necesita, es ese jugador carismático, es el líder y cara del baloncesto americano en una NBA repleta cada vez más de talento europeo. Pero ¿hasta dónde puede llegar Ant-Man? ¿Hasta dónde puede llevar a Minnesota Timberwolves? ¿Qué puede ser de su carrera? Y lo más importante, ¿qué hace de Anthony Edwards uno de los mejores jugadores de la NBA? Lo que más me sorprende de Anthony Edwards es que cada vez que se encuentra con un problema, siempre por X o por Y lo termina resolviendo. Esto lo hemos visto ya en temporada regular. Recordar cuando Ant-Man se quejaba constantemente de que los rivales hacían defensas dobles contra él y que normalmente en esas situaciones se veía forzado a soltar la pelota y no jugarse en la canasta, sino que se la daba la posesión a uno de sus compañeros. Anthony Edwards, en plena regular season, llegó a reconocer que habló con Michael Jordan para pedirle consejo. Es un jugador realmente que, aunque se le pueda ver en ciertos momentos como alguien prepotente o chulesco, es un jugador muy humilde. No tiene ningún reparo a la hora de reconocer que pide consejo o que pide ayuda, nada por el estilo. Y es a lo que me refiero con esto, por ejemplo, de playoffs. Anthony Edwards es un jugador que en el primer partido contra Golden State Warriors se encontró con muchos problemas. Chris Finch post partido llegó a criticar a Ant-Man y dijo que todo empezaba por él, señalándole como uno de los grandes, por no decir el gran responsable de la derrota de Minnesota. A partir de ahí las cosas han cambiado. Es cierto que Stephen Curry está lesionado, pero las lesiones juegan un papel fundamental. Muchos equipos juegan con lesiones. Fijaros, por ejemplo, Cleveland Cavaliers. Pero es lo que toca y hay que tirar para adelante. El tema está en que Anthony Edwards es un jugador que, pese a todos los problemas contra los que hace cara, siempre los termina superando. Y hay una diferencia en 4 días que es espectacular. Cuando Edwards tuvo tantas dificultades en el primer partido contra Golden State, anotando solo un punto en la primera parte y abriendo la puerta a la victoria de Golden State, el mensaje de Finch, repito, era que todo empezaba por él. Lo criticó de una forma poco común en la liga. Porque sobre todo no dejas de señalar con el dedo públicamente a tu máxima estrella, a tu líder. Lejos de recibir críticas, este comentario algunos analistas lo aplaudieron, como por ejemplo Charles Barkley, y el cambio es visible. El segundo partido fue algo totalmente diferente a lo que vimos en el primero. 20 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, tuvo números sólidos. Ahora, el tercer partido. Un partido en el que Minnesota no gana de manera aplastante como en el segundo por 117-93. Un partido en el que necesitan a su jugador estrella. ¿Y dónde estaba Anthony Edwards? Engancha, liderando, tirando del equipo. Es tremendamente competitivo, responde a los desafíos ya sean en la cancha por parte del oponente o en cualquier otro lugar. Sabe cuándo necesita jugar mejor para nosotros o hacer cosas, todo forma parte de su crecimiento. Aparte es un jugador que entiende a la perfección el rol que tiene como líder de Minnesota Timberwolves y lo que supone ser líder de una franquicia tanto dentro como fuera de la cancha. A la hora de hablar públicamente, habla sin pelos en la lengua, habla claramente. Es un jugador aparte que no le tiembla el pulso a la hora de asumir más y más responsabilidad, y cuando muchas personas le critican o le cuestionan y le ponen desafíos, como máxima estrella que es de la liga, responde siempre. Es un jugador que puede tener algún que otro partido malo, pero repito, siempre sale de ese problema, de esa dificultad en cuestión que ha hecho que un partido no le salga realmente bien. Si os fijáis bien,
bien, Anthony Edwards como jugador siempre de un año para otro mejora algo de su juego que en años anteriores podría considerarse como su punto débil o una de sus flaquezas. La capacidad para generar juego, la defensa, ahora por ejemplo esta temporada estamos viendo las defensas 2 contra 1 que le han estado haciendo después del traspaso de Karl Anthony Towns. Las defensas se han centrado mucho más en él y él ha tenido que, gracias a los consejos de Michael Jordan entre otras cosas, pues bueno, crecer como jugador, ver maneras de superar a nivel individual estas defensas o apoyándose en sus compañeros de equipo. Todo este tipo de cosas las va puliendo Anthony Edwards. No quiero que la gente piense que cada sesión de grabación es algo típico, ni es así, no lo hacemos así, no es la antigua usanza, como si estuviéramos gritándoles a los chicos todo el tiempo, pero no tenemos miedo de poner a nuestros mejores jugadores en la grabación con más frecuencia que otros, porque juegan todos los minutos y toman todas las fotos, participan en todas las acciones, así que deberían tener más responsabilidad por ello. Esta dureza con la que Chris Finch ha tratado o está tratando a Anthony Edwards me parece muy positiva, sobre todo por cómo la acepta y absorbe este tipo de críticas a Anthony Edwards, porque al entender qué puesto ocupa en el equipo y lo que es él como jugador, entiende perfectamente lo que quiere provocar en él Chris Finch y lo que quiere decirle con ese tirón de orejas. Y cuando este tipo de críticas las encaja bien el líder del equipo, pasa lo que estamos viendo con Anthony Edwards y lo que hemos visto en el tercer partido. Porque como detalló el propio jugador, las trampas de Golden State en cancha hacían inútil seguir utilizando bloqueos. Estaba siendo neutralizado en ese tipo de situaciones y estaba siendo obligado a pasar a espacios improductivos debido a las acciones en la parte alta de la cancha. Así que Minnesota optó por un juego de 2 hombres con Edwards y Julius Randle, y Anthony Edwards finalmente encontró espacio para lanzar en la recta final del partido. Anotó 3 de 5 triples durante el último cuarto. Y si nos vamos al resto de la NBA, basta con observar la producción de Jokic, Antetokounmpo, Gilgeous en regular season durante los últimos años. Hay que considerar también la regularidad de Jason Tatum. Hay que recordar lo que hizo un Luka Doncic sano la temporada pasada. Hay que pensar en cuánto Stephen Curry desequilibra una defensa simplemente corriendo por la cancha. El talento que hay a día de hoy en la NBA, tanto europeo como americano, es impresionante, y aún así Edwards podría ser uno de los nombres que simplemente no se pueden descartar como un top 5, top 3 mejores jugadores de la liga sin ningún tipo de duda. Después de su actuación de 36 puntos, tiene 26,6 puntos por partido, 8,6 rebotes, 5,3 asistencias y 1,5 robos en esta postemporada, pero su producción bruta realmente no le hace justicia ni lo más mínimo a su impacto en cancha, porque a pesar de haber aumentado su volumen de triples a niveles cercanos a los de Stephen Curry, poco se comenta esto en temporada regular, Anthony Edwards todavía puede transformarse en un tren de carga en cualquier momento, incluso en pleno partido. Da igual que la primera parte salga mal, porque Anthony Edwards va a estar para la segunda. Es un jugador que si eres agresivo con él y le intentas quitar los triples, te va a superar. Si le das cualquier margen para una penetración, puede castigarte desde la línea de 3 puntos. Puede castigarte de múltiples maneras. Se ha convertido en uno de los anotadores más peligrosos de la NBA y más completos, con la habilidad de elegir desde dónde te puede meter la canasta, y una vez más casi siempre consigue mejorar su rendimiento en playoffs. Da siempre un paso al frente en postemporada. De hecho, su promedio de puntos por partido en regular season es de 23,9, en playoffs es de 27,5. Y si hablamos de comparaciones, Anthony Edwards es mejor defensor y un anotador más prolífico en aislamiento que Jokic. Su defensa y su capacidad atlética también lo distinguen, por ejemplo, de Luka Doncic. Su tiro exterior lo distingue de Giannis. Puede que no esté al nivel más alto de la liga con esos 3 ahora mismo, o Gilgeous Alexander, no es un jugador que hoy te haya peleado un MVP, pero es un jugador que posiblemente en cuanto a carisma supere a todos los demás, a Jokic, a Shea, etcétera, etcétera. En cuanto a talento, está muy igualado. Es un jugador que te puede pelear un MVP y te lo peleará muchas temporadas, de eso estoy seguro, pero es un jugador que como pocos da 2 pasos al frente
directamente en playoffs. Es uno de los mejores líderes de toda la liga. Es uno de los jugadores que cada vez se está volviendo más y más completos y tiene toda una carrera por delante. Porque cuando Jokic está en su prime ahora mismo, por edad, por nivel, Anthony Edwards todavía le queda para llegar a ese punto de su carrera. ¿Qué es de Anthony Edwards, líder de Minnesota Timberwolves en esta NBA? Y hablando de Giannis, podría salir el griego de Milwaukee Bucks, por lo que parece no es una opción que se descarte. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que Giannis, si sale traspasado, querría ir a un mercado grande, Nueva York, Los Ángeles, y teniendo en cuenta esta posibilidad, Los Ángeles Lakers pueden ser uno de los equipos que pujen por Giannis para formar un Big Three con LeBron James y Luka Doncic.